Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí en la Victoria de la Mente para compartir con ustedes algunas reflexiones, como siempre, poniendo el dedo en la llaga, buscando oportunidad para compartir esfuerzos en reflexionar y hacer uso de nuestro cerebro cortical en ese proceso, queridos amigos. De más, hemos tenido temas para poder emplearlos en esta reflexividad que quiero compartir con ustedes ahí en sus hogares, con sus hijos, por supuesto, buscando que estos esfuerzos para pensar con reflexividad, con detenimiento, con prolijidad, nos conduzcan a escenarios en donde podamos quizás corregir, quizás rectificar algunas ideas, quizás rememorar algunos conceptos que llegan recién a nuestra memoria y que requieren quizás de un repaso o que requieren tal vez de una mayor examen prolijo, porque cuántas veces nos tenemos que interpelar acerca de nuestros pensamientos, cuántas veces nos tenemos que interpelar y corregir tal vez algunas posiciones, algunas opiniones, cuántas veces los conceptos que hemos defendido, que hemos protegido o que hemos compartido durante mucho tiempo de nuestra vida quizás deban ser materia de una reflexión ulterior. Mucho de lo que hemos pensado quizás puede ponerse en entredicho en algún momento de la vida. Mucho de lo que hemos creído en algún momento de la vida puede, a la luz de los acontecimientos, de la verdad, de los hechos, quizás merecer una reflexión adicional que seguramente nos llevará por un camino de luz y de verdad. Este momento difícil que vivimos, porque el grado de criminalidad es intensa y por lo que vemos en este momento todavía no estamos en capacidad de detenerlo. Creo que sí es posible detenerlo. Creo que si sumamos, hacemos esfuerzo sinérgico para lograr que eso sea efectivamente, se consolide según nuestro propósito, podemos lograrlo. Pero también estoy convencida que el esfuerzo que hagamos desde la sociedad civil, desde la comunidad, desde nuestros particulares espacios, no pueden ser exentos de nuestra pasión, de nuestro compromiso, de nuestra amplia responsabilidad. Estoy convencida de que en la medida en que las autoridades compartan con nosotros el esfuerzo y podamos hacer un trabajo común con las autoridades locales, distritales, provinciales y, cómo no, con los gobiernos regionales y por supuesto con el gobierno central, si éste tuviera la necesidad o tuviera la claridad mental para plantear políticas transversales que enfrenten la criminalidad de una manera más integral, más transversal y por tanto más compleja. Estoy segura que pudiéramos participar activamente, porque la ciudadanía no solo es un ejercicio electoral, la ciudadanía no puede ser convertido de forma tan pequeña o arrinconado o reducido a solo el ejercicio del acto eleccionario. La ciudadanía no solo es ejercer el derecho al voto, también es participar de los esfuerzos que debemos hacer como colectivo para buscar soluciones que pudieran estar vinculadas al propósito de una vida con calidad. En estos últimos días, las redes, por ejemplo, han merecido una mayor atención por una denuncia particular que se hizo esta denuncia tiene como protagonista principal a un líder religioso. Lo hemos visto y hemos visto una serie de comentarios y reflexiones y por supuesto críticas también respecto del líder de esta organización budista. Estamos hablando del caso del Dalai Lama. Por esa razón es que el tema de hoy está versando así: confesiones religiosas, licencia para el abuso. ¿Hay aquí abuso? ¿Vislumbramos, observamos abuso en esta expresión comportamental que ha sido visibilizada a través de una serie de videos? Yo creo que merece la pena examinarlo concienzudamente para buscarle algunas de las salidas que pudiéramos tal vez
nosotros recrear en nuestras propias reflexiones y compartir de este modo nuestros particulares análisis. Les agradezco a todos los que siempre nos están acompañando. Este programa, La Victoria de la Mente, sale todos los miércoles. Hoy de modo especial está saliendo en jueves, porque el miércoles no nos alcanzó. Estaba tan copado el día miércoles con una serie de acontecimientos que nos tuvieron en la calle con muchísimas diligencias. Y entonces, como el tema era absolutamente de compromiso con ustedes, con quienes nos han pedido opinión al respecto, entonces no podíamos dejar que la semana transcurra sin comentarlo. Estamos aquí en día jueves, pero les repito que La Victoria de la Mente es un programa que se difunde todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Les agradezco mucho a quienes están en disposición de comentar y, por supuesto, compartir. Con este tema, y para entrar de lleno, les pido que permanezcan allí solo un par de minutos, porque vamos a tener algunos comerciales y volvemos. Muchas gracias. Regresamos. Muy bien, queridos amigos, ya estamos de regreso para tocar este tema que nos está no solo preocupando, sino que nos interesa escudriñar junto con ustedes. Miren lo acontecido con el
el Dalai Lama tiene su punto de partida en unas imágenes que fueron propaladas y que fueron observadas por todo el mundo y que están precisamente concitando interés y también rechazo, repulsión, crítica, condena, etcétera. Pero quizás no solo basta tener la presencia de las imágenes y analizarlas tal cual en frío, que me gustaría pedirle a la producción que nos ponga la imagen que ha acontecido y que ha respondido y que ha merecido estas respuestas a nivel de todo el mundo. Aquí está la presencia del líder religioso budista y el niño en mención. Obviamente nosotros hemos procurado, evitamos las imágenes que son como más icónicas porque creemos que las sensibilidades deben ser también protegidas, ¿no? Aquí observamos que hay este evento, es un evento donde no está solo el líder religioso, están también otras personas más de su mismo credo y hay un acontecimiento, un evento, pero ¿de qué se trata? Hay comentarios, referencias, análisis que se han hecho con relación a esta escena y se han referido, por ejemplo, a ciertas pautas de orden cultural que pretenden un poco explicar cómo es que el Dalai Lama hace este gesto y da ese paso que para mucha gente podía observarlo como un ataque, como una especie de acción, como una especie de gesto de abuso o que viene con un propósito, por supuesto, y cargado de cierta connotación. Escuchaba y leía algunas referencias con respecto a cierta práctica en el credo budista, como mostrar la lengua como un gesto de desconexión de cierto antiguo emperador que tenía una conducta reprochable y que tenía a propósito la lengua oscura. Entonces, sacar la lengua podía estar vinculado quizás a esta semejanza, a esta relación umbilical con este emperador que fue custodiado, pero que fue también criticado y que fue perseguido por una serie de aspectos vinculados al abuso. Entonces, todos los posteriores podían mantener una distancia al respecto de este emperador y para hacerlo debían mostrar su lengua para que mostrase con prueba de que la lengua no era así de oscura como era del antiguo emperador acusado. Esta, digamos, práctica ritualística que podría haber sido considerada como una suerte de parte de los protocolos de desarrollo ritualístico en el ejercicio de la confesión budista, podía interpretarse de este modo en el momento en que estas escenas empezaron a producirse. No obstante, yo quería referirme a propósito de algunas explicaciones de carácter cultural, antropológico, religioso, filosófico y cuanto hay, porque hay un tema que está relacionado con todas las confesiones religiosas, en algún sentido con unas más y con otras menos. Y es esto que viene de la mano con este concepto que se llama fundamentalismo religioso. ¿Qué es el fundamentalismo? Es un conjunto de creencias que están orientadas a interpretar los textos de una manera exclusivamente literal. Es decir, ¿qué dicen los textos sagrados? Son interpretados de manera literal, de manera absolutamente conceptual y se respeta esta interpretación de modo jerárquico. Quiere decir que mi interpretación debe estar ceñida estrictamente a lo que expresa el texto referido, el texto sagrado, el texto referenciado. Esta particularidad de las confesiones religiosas cuyo despliegue de comportamientos están teñidos de fundamentalistas, van a crear no solo conceptos, sino también van a crear imágenes, van a crear una manera de identificarlo que está relacionado
con esta manera de explicarse a partir de la teoría religiosa, por ejemplo, a partir de la teoría dualista, ¿no? Interpretamos todo a través del tamiz de que o es bueno o es malo. Interpretamos todo a través del tamiz de o estás con Dios o estás con Satanás. Todo lo interpretamos desde ese punto de vista, desde la mirada dualista, acogiendo los textos sagrados que interpretan las teorías de una manera semejante y que terminan convirtiéndose en la columna vertebral de estas teorías. Varias de estas tendencias de carácter fundamentalista tienen, por cierto, una interpretación única, buscan una interpretación única y una interpretación cerrada. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que esa interpretación pueda ser modificada porque a alguien se le ocurre que esa forma de esa construcción gramatical redactada de ese modo no significa lo que a mí me parece. Puede significar también esto otro o también esto de aquí. Y al ser interpretado de una manera más abierta y más, digamos, compleja por parte de muchas otras personas, quizás esto deje de ser una interpretación cerrada. Pero estamos hablando aquí de confesiones religiosas cuyo fundamentalismo más bien evita la posibilidad de que sea merecedor de una conceptualización abierta, si no lo es más bien cerrada. Es decir, así dice y así es. Así dice y esto que dice quiere decir esto irrebatiblemente, indefectiblemente. Esta forma de mirar la confesión religiosa, porque sabemos que la manera de mirar el mundo está teñida por nuestro lente, por ese lente ideológico, por ese lente filosófico que en algún momento empezamos a desarrollar y usamos a menudo como una confesión religiosa, como una doctrina religiosa que nos permite interpretar los hechos del mundo de una manera determinada y nos permite hacernos una reflexión respecto de nuestra cosmovisión o respecto de los acontecimientos y sus razones. Esta manera de mirar, esta interpretación literal conforme a los textos, es una forma de ejercicio fundamentalista de nuestro concepto religioso, de nuestra manera de mirar e interpretar el mundo. Obviamente, varias de estas confesiones religiosas tienen como estilo rechazar muchas veces los aportes desde la biología, desde la física, desde la química, rechazar los aportes científicos y ceñirse más bien a lo que señalan efectivamente los textos religiosos. Entonces, incluso las posibilidades neomesiánicas pueden ser rebatidas como un intento de quebrar la veracidad de los textos sagrados. Ellos generalmente no recogen los aspectos vinculados a la modernidad occidental, a los avances de la ciencia, de la tecnología. No, ellos no lo recogen porque prefieren utilizar a pie juntillas lo que señala el texto religioso, el texto bíblico, la referencia religiosa. Esto puede acontecer no solo, por cierto, en la confesión budista, puede acontecer en las confesiones católicas y de hecho ocurre en aquellas que son del orden evangélico y que incluyen de repente interpretaciones semejantes o tal vez parecidas, pero que pueden tener distancias. Por ejemplo, en esta manera de interpretar, a unos son budistas, otros son, por ejemplo, católicos y son evangélicos. Entonces, esta representación, esta manera de mirar las cosas, de interpretarlas, obviamente va a generar una serie de consecuencias en el repertorio de conducta de las personas, porque las personas obedecen a ciertos dogmas, tal vez de repente a ciertas doctrinas, obedecen a ciertos patrones de conducta que han venido teniendo, defendiendo, representando. Sin embargo, de pronto se quedaron sin eso porque esto está cuestionado por el texto, está contravenido por el texto, entonces yo lo dejo de lado y no lo uso más. Esto que está tiñendo de fundamentalismo religioso a algunas confesiones, justo es absolutamente importante detenernos a evaluar qué es lo que acontece en consecuencia. Fíjense, hay una organización religiosa que se llama Mahāvata.
esta religión, esta confesión Mabata, esta organización, es una asociación, lo señalan ellos, es una asociación para la protección de la raza y de la religión. Mire usted esta connotación, asociación para la protección de la raza y la religión. Es decir, todavía tenemos la percepción de que la raza es una característica, una particularidad que tiene necesidad de ser defendida. La raza X, la raza W y la raza Z. Estamos hablando de una confesión religiosa que tiene como marco de referencial la protección de la raza. Ergo, protejo a mi raza X, tal vez en contra de la raza Z. Y esto amparado, protegido por una voluntad religiosa de consolidación que en algún momento es posible que se vaya dando porque tenemos esas similitudes que cruzan todas las confesiones religiosas. Entonces, esta organización llamada Mabata, que está destinada a defender la raza, me gustaría preguntar qué raza defienden y qué religión. Hay una campaña contra los musulmanes, una campaña furibunda contra los musulmanes, liderada por un tal, el monje Guiratu. Este monje Guiratu, que es el que condena la práctica musulmana, está orientado sus baterías, por supuesto, contra esta comunidad étnica denominada Rohingya. Fíjense ustedes cómo esta comunidad étnica tiene sus parámetros culturales, tiene sus patrones habituales bajo los cuales va a defender la vida, va a defenderse a sí mismo y va a interpretar los aspectos que la vida le da. Estos denominados Rohingya son una organización también vinculada a una manera de interpretar el mundo y las cosas. También existe, por ejemplo, un grupo denominado 969. Este grupo está liderado también, obviamente, por personas vinculadas a determinada confesión religiosa, pero que esto, en particular el 969, pide la expulsión de los Rohingya. ¿Por qué pide la expulsión? La exclusión de estos Rohingya porque hay una serie de elementos de los que pudieran tener participación los Rohingya y no lo alcanzan a entender muy claramente porque la información no está siendo bien difundida de modo integral. Por ejemplo, el 969 se refiere a los 9 atributos del Buda, los 6 atributos de la enseñanza y los 9 atributos del monacato del budismo. Entonces, estamos hablando de organizaciones contrapuestas que si bien tienen una manera, un filtro religioso, ideológico, en algún momento eso se va a echar afuera y se va a echar a andar y se va a expresar uno desde el punto de vista de su propio lente ideológico. Esta característica, esta particularidad del grupo 969 que cimenta su comportamiento en la necesidad de pedir la expulsión de los Rohingya. Los Rohingya son perseguidos, desplazados, arrinconados, maltratados, abusados. Realmente son un contingente musulmán que han sido víctimas muchas veces, muchos de ellos, de tráfico de seres humanos. Pero esta particular manera de mirar el mundo, como por ejemplo podríamos estar hablando de los yihadistas, como podríamos estar hablando de los palestinos o como podríamos estar hablando de otros fundamentalismos religiosos, quizá menos comunes o menos cercanos a poderlo entender desde nuestra particular mirada. Estas confesiones religiosas cuadriculadas, en donde la manera de mirar puede hasta justificar la muerte del contendor, porque ustedes saben perfectamente que los fundamentalistas defienden su tesis y acusan al contrario de ser traidores, de ser desleales, de ser impropios a las tesis, digamos, religiosas, y por lo tanto son condenados a muerte, muchos de ellos. Fíjense ustedes, nomás para referirnos, ya que estamos hablando del Dalai Lama y de su liderazgo, estamos hablando de alguien que debe defender 5 reglas, las 5 reglas
básicas del budismo. Una de ellas que se refiere a no tomar la vida ajena, no tomar la vida de otro ser humano, no matar. No matar. Esta es una principal regla del budismo. Otra regla es no tomar lo que no te es propio, lo que no te corresponde. En términos castellanos, no robar, ¿cierto? Tenemos una tercera regla, no exhibir, no tener mala conducta sexual. Ergo, revisar nuestro comportamiento sexual si corresponde a lo propio, como ser adulto, como ser mujer o ser hombre, como ser líder de una organización, cómo debiera ser mi conducta sexual. Es decir, no tener mala conducta sexual. Mire usted lo importante que es esto. Y una cuarta regla fundamental, queridos amigos, tiene que ver con no mentir. No mentir, no decir una cosa por otra, no falsear la verdad. Y una quinta regla, no tomar, mire usted esta particular importante regla, no tomar sustancias tóxicas. ¿Cuántas confesiones religiosas en algún momento han justificado, por ejemplo, el uso de ciertos alucinógenos? Hay, en este particular caso, la quinta regla budista habla de no tomar sustancias tóxicas. Estamos hablando de reglas que pudieran facilitar ciertamente la convivencia. No matar, no robar, no mentir, no tener comportamiento sexual incorrecto, es decir, no tener mala conducta sexual. Diríamos entonces, quienes hemos observado la conducta del Dalai Lama, quienes hemos visto los videos, lo hemos analizado una y otra vez, diríamos que esta es una mala conducta sexual. En realidad, sacar la lengua es un ícono sexual, es una imagen sexual. ¿Qué representa sacar la lengua? Como no es la representación cultural o simbólica de las que pueden estar hablando muchos, diciendo que revela una manera de mirar el mundo, una forma de interpretar antropológicamente las cosas o una manera de expresar ciertos parámetros conceptuales. Independientemente de eso, porque todos los gestos, queridos amigos, todos los gestos humanos, todos los actos, los movimientos corporales, toda nuestra expresión corporal tiene un lenguaje y ese lenguaje tiene una interpretación anterior, revela, transmite, comunica. Por ejemplo, pelear con alguien, si yo me peleo cuando era niña con alguien, probablemente ese alguien podía sacarme la lengua en un gesto de reto, de desafío, en fin. Pero el que un adulto saque la lengua siendo un líder religioso frente a la presencia de un discípulo, de un niño, sobre todo de un niño, ese gesto que representa desde la mirada del gesto, desde quien hace el gesto. No solo estoy hablando del acto de sacar la lengua, sino de todos los prolegómenos que acontecieron en función de eso, que yo no quiero repetir porque no es necesario, usted lo conoce tan bien como yo. Todo lo que estuvo rodeando el acto mismo, ¿no era acaso de connotación sexual? ¿O queremos pintarle pajaritos y hacer de colorcitos rosaditos para quitarle el tinte sexuado que tiene el gesto? Porque podemos ver que hay muchas personas que dicen sí, pero hay muchos gestos que pueden ser reñidos contra la moral occidental porque responden a una moral propia de esa etnia, de esa comunidad. Y en eso estoy de acuerdo, tenemos miradas distintas. Pero, queridos amigos, lo que tiene connotación sexual, tiene connotación sexual. Independientemente de si fuese tu patrón, si fuese el lente con que lo miras, si fuese el patrón cultural, si fuese tu manera de actuar o de mirar las cosas, tiene una connotación sexual. Y estamos hablando de un líder de una organización religiosa
de un discípulo suyo que además, por añadidura, era un niño. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un evento religioso con su líder al frente, frente a discípulos, frente a una serie de personas que además tenía, por cierto, como protagonista principal un niño. Un niño que asiste a una organización religiosa, que desarrolla prácticas ritualísticas vinculadas con él, que cree, que tiene fe, que tiene una confesión religiosa vinculada a lo que el líder le está indicando, que cree y que por lo tanto confía. El niño puede no tener la interpretación sexuada respecto al gesto, porque de hecho probablemente no lo tiene. Como cuando un niño ve que un adulto se despoja de sus prendas íntimas, el niño no le da una interpretación sexuada, porque para el niño no es eso lo que corresponde, está todavía en una interpretación primaria. Para quien tiene una interpretación clara, definida y orientada al ejercicio de la sexualidad, es para el adulto. Entonces, independientemente de una explicación u otra, es un gesto con una connotación sexual, evidentemente. Y entonces aquí entramos en el punto de inflexión. Las confesiones religiosas, las iglesias, las organizaciones religiosas son una manera de blanquear determinados comportamientos sexuales anómalos, incorrectos, impropios o cuestionables, por decirlo menos. ¿En qué se convierten las organizaciones religiosas o los templos o estas propuestas religiosas, que hay muchas en el mercado? En los colectivos humanos podemos encontrar muchísimas de estas. Con eso y estas reflexiones vamos a irnos a un pequeño comercial para pedirle a la producción que nos traiga algunas imágenes y volvemos en un par de minutos. Muchas gracias. Muy bien, queridos amigos, ya estamos aquí con estas imágenes que han sido justamente las que han
permitido esta reflexión, ahí vemos al Dalai Lama con miembros de su comunidad. Ahí vemos al tiempo en esta imagen visible con este niño, ¿no? Estamos viendo también el acercamiento hasta ahí nomás en lo que respecta al Dalai Lama. Le pedimos a la producción no más. Muy bien. También tenemos, porque este tipo de acontecimientos no es extraño, ¿verdad? Ustedes han podido observar a este pastor evangélico detenido por abuso sexual y que además se desempeñaba como profesor en un colegio. ¿Recuerdan ustedes? Y así vamos a encontrar varios. Ese es otro también que fue acusado, pastor evangélico acusado de violar a 6 menores de edad. Comercio, una publicación del Comercio. Claro que él decía, y creo que familiares suyos salieron a defenderlo, a recoger información, pero estos acontecimientos lo hemos visto muchísimas veces. Lo hemos visto muchas veces acusando a diversos pastores evangélicos. Aquí estamos observando a un sacerdote, a un obispo católico, que también fue acusado de abuso sexual. Y hemos visto en el Perú, por ejemplo, los casos vinculados al sodalicio, que todavía está, por cierto, en investigación. Hemos visto muchos casos en el mundo de representantes, de líderes de iglesias, en donde la acusación de abuso sexual ha estado de por medio. No está exenta la posibilidad de que estos actos de abuso hayan ocurrido al interior de las organizaciones religiosas con los propios miembros de su comunidad religiosa. Por eso decíamos, las confesiones religiosas se constituyen en ese espacio que va a permitir, que va a socapar, que va a coberturar de protección a quienes en el ejercicio de algún tipo de liderazgo pueden emplearlo para hacer abuso respecto de sus feligreses, de sus discípulos o de los ciudadanos comunes. ¿De qué se trata? ¿Acaso no estamos observando estas conductas como conductas patológicas que están referidas, por supuesto, al ejercicio de la pedofilia, de la pederastía, que además tiene como su correlato principal el abuso? Porque aquí lo que tenemos que subrayar es el abuso. Estamos hablando de un adulto respecto de un niño. Estamos hablando de un líder respecto de un seguidor. Estamos hablando de alguien que corresponde a una jerarquía respecto de otro que no lo tiene. Entonces estamos hablando de una condición de superioridad, de jerarquía que establece situación de poder. Y esa situación de poder es la que contiene esta connotación del abuso. Cuando hay poder, puedo usarlo para mi beneficio. Cuando tengo el ejercicio del poder, lo uso para someter a otro respecto de mi forma de pensar. Puedo convencer a otro porque estoy en una posición de ventaja, sea porque soy el líder, sea porque soy un adulto, sea porque soy una persona referente, sea porque soy un referente cultural, una persona que tiene reputación, buena imagen, etcétera, entre comillas. Entonces yo le creo. Cualquier cosa que me diga este sujeto, yo le creo. Esto acontece cuando hay una relación de dependencia, de superioridad, que es el primer eslabón sobre la cual precisamente se van a basar quienes hacen ejercicio de su poder para someter, para abusar en beneficio de sus propios y particulares intereses. Esto es lo que acontece. Y esto forma parte del común de este escenario de violencia que referíamos hace unos días. La violencia también está en las organizaciones religiosas. Ejercicio de violencia psicológica, violencia emocional, violencia sexual, por supuesto que está plasmada y está comprobada en varias de estas confesiones religiosas. Por tanto, este descalabro en el que el colectivo humano está yendo por efecto de la cultura tanática no está exenta, por cierto, de las organizaciones religiosas. Mejor dicho, las religiones, las organizaciones religiosas, las confesiones religiosas, que son efectivamente colectivos humanos, no están exentas de custodiar, de practicar la cultura tanática de la que venía yo hablándoles hace unos días. Esta cultura tanática, que es el desprecio por la vida, tiene que ver
con este escenario de violencia. Porque la violencia es una manera de destruir, la violencia es una manera de penetrar, de romper, de quebrar, de hacer daño. La violencia no tiene otro propósito sino destruir. La violencia no es una manera de ayudar para que alguien crezca, mejore, perfeccione. No, la violencia es una herramienta de destrucción. Es una herramienta de arrinconamiento, de tortura, de manipulación. Esta violencia de la que es obviamente protagonista en las confesiones religiosas son indudablemente una manera de ejercer violencia casi impunemente, porque las religiones, las organizaciones religiosas cuentan con esta aceptación, con esta forma de mirar las cosas detrás del líder. Yo lo miro, lo aplaudo, lo admiro, lo quiero, lo sigo. Y entonces esa admiración, esa entrega, esa sumisión es un elemento que contribuye para que el acto violento se produzca. Esa entrega colabora como facilitadora para que el acto violento se consolide. Los padres de familia que envían a sus hijos a, por ejemplo, catequesis, los envían pero no van junto con ellos, no saben realmente ni lo que se dijo, ni cómo se dijo lo que se dijo. Esta es, por lo tanto, una señal de alarma, queridos amigos. Yo diría desde acá, sin pretender hacer menoscabo alguno de las organizaciones religiosas, porque hay muchas seguramente respetables, transparentes y absolutamente cumplidoras de sus reglas y de sus dogmas. A ellas nuestro mayor respeto. Pero hay organizaciones religiosas que tienen seres humanos, así como estos, dañados, perturbados por sus propias patologías. Obviamente las organizaciones religiosas pueden no tener culpa respecto de los hombres que las dirigen, pero sí tienen una amplísima responsabilidad. Tienen que asumir la consecuencia de sus particulares licencias. Si una organización religiosa pone a alguien como líder y luego se descubre que ese líder ha traicionado, ha defeccionado, la organización tiene la altísima responsabilidad por efecto de la defensa de sus propios feligreses y seguidores. Tiene la altísima responsabilidad de rectificar, retirando, expulsando, sancionando, castigando con todo el peso, no solo que la ley tiene, sino con todo el peso que su propia ley moral y ética tiene para castigar a quien cometa infracciones de ese tipo. Porque pueden decirme, claro, pero las organizaciones no son las culpables de que los hombres puedan presentarse con semejantes patologías. Ciertamente, no son las responsables. Pero si un acto se presenta en público como este que hemos observado en el caso del Dalai Lama, porque ahí observamos gente a su alrededor, observamos adultos a su alrededor. ¿Qué pasa con la manera de pensar, la manera de razonar, la manera de calibrar los hechos de esos adultos? ¿Qué hay? ¿Complicidad? ¿Hay abulia? ¿Hay anomia? ¿Hay miedo? ¿Qué cosa hay ahí? ¿Hay una pasadita de mano porque se trata del líder? Olvídate de eso, decía alguien, olvídate de eso, te van a separar, te van a destruir. No hagas eso porque ellos tienen mucho poder, me decía alguien referido por ejemplo a la organización católica. Puede que un adulto sea sometido también por esta miasma moral y pueda tolerar, a pesar de reconocer y de identificar, pueda efectivamente tolerar que eso ocurra impunemente sin merecer ninguna sanción, buscando de repente una explicación traída de los cabellos para justificar actos semejantes. ¿Qué es lo que acontece? Entonces las organizaciones religiosas terminarían convirtiéndose en antros de corrupción. Y eso no creo que ocurra porque las organizaciones religiosas ni los feligreses propios miembros de estas confesiones tienen culpa de que exista uno que otro sujeto con este tipo de patologías. Pero tienen responsabilidad civil al tener que responder frente a esos hechos.
tienen responsabilidad civil y deben responder. No es una disculpa lo que espera la comunidad. No, no es una disculpa, porque esto no es un error. No, 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 no. Esto no es un error. Para empezar, es un delito. Y entonces, no es un error. ¿Verdad? No es un error. Ahora, ciertamente, ¿qué puede acontecer en el cerebro, por ejemplo, del líder musulmán, de ese líder, de ese monje Wiratu, que hace una campaña furibunda contra los musulmanes con esta minoría étnica llamadas Rohingya? ¿Qué pasa en su cerebro para que los condenen verbalmente, los insulten como perros y perras y no sé cuántas cosas más, y que merecen la muerte y los persiguen malamente? ¿Qué puede acontecer en el cerebro de ese señor, líder de una organización, que tiene que ver con confesiones religiosas, para que pueda lanzar semejantes diatribas y expulsar tremendos contenidos de odio contra el otro que no piensa como él? ¿Qué hay ahí? Mínimamente intolerancia. ¿Qué más hay? Odio. Hay odio, intolerancia, fanatismo, persecución contra el otro, prejuicio, discriminación. Todo eso acontece y por lo tanto todo eso va de la mano con un ejercicio de explotación probablemente. Muchos de esos, explotación física, explotación emocional y seguramente abuso sexual también. Estamos hablando de intolerancia, estamos hablando de prejuicio, estamos hablando de discriminación, estamos hablando de persecución. De eso estamos hablando. Las personas que contienen fanatismo religioso, que expresan con su conducta fanatismo religioso de alguna naturaleza, todas estas características la tienen. Son fanáticos, discriminadores, abusadores y por lo tanto odiadores. Odian al que no se parece a ellos, odian a aquel que opina diferente. El odio es un contenido emocional que está, por supuesto, en ciertos segmentos estructurales de nuestro cerebro. Hay en nuestro cerebro, la zona central del cerebro está ubicado la estructura llamada putamen. Y así como el putamen está en la superficie lateral, se encuentra, por ejemplo, la ínsula. La ínsula y el putamen tienen una estrecha relación con la emoción del odio. Lamentablemente, cuando no tenemos un cerebro sano, un cerebro saludable, esta ínsula y este putamen va a albergar y va a contener y va a fabricar y va a recepcionar ese contenido odiador del que estoy hablando. Ahora, Samir Zeki hablaba de que el odio, por ejemplo, es una emoción irracional, ciertamente que puede no durar mucho, pero está en determinado momento y afecta gravemente el cuerpo. Usted sabe que cuando hay odio, hay un aumento del ritmo cardíaco. Ese aumento del ritmo cardíaco va a predisponer al cuerpo a determinadas conductas. Va a predisponer al cuerpo a una variedad de trastornos, no solo en el sistema nervioso, sino en el sistema digestivo. El sistema digestivo, queridos amigos, es entendido como un segundo cerebro, tiene por tanto una serie de afectaciones que van a intervenir en el proceso digestivo y en el producto final del consumo de la comida. La microbiota se va a alterar si es que hay un aumento del cortisol. Y cuando hay odio, hay aumento de adrenalina y hay, por supuesto, aumento del cortisol y por lo tanto se va a afectar el sistema nervioso y se va a afectar también el sistema digestivo. Entonces estamos hablando de que el odio enferma. No solo enferma el cuerpo, enferma por supuesto el cerebro y por tanto enferma la mente, las emociones. ¿Cuánto de odio hay en todos los fundamentalismos? Fundamentalismos ideológicos, fundamentalismos religiosos. ¿Cuánto de odio hay ahí? Esto significa preludio de la cultura tanática. Estamos hablando de la cultura que hace homenaje al odio. Estamos hablando de esta cultura que desprecia la vida y lo bueno de la vida. Aquella que normaliza, que naturaliza el odio y la muerte. Esta manera de mirar, esta cultura tanática que es una manera de mirar el mundo donde la muerte ya no es tan importante, igual que tampoco es tan importante la vida.
Esto es una manera de psicopatizar a la humanidad. Esta es una manera de mostrar el desprecio por la vida. Esta, por tanto, es una manera de no tener respeto por la ética, por la moral, y por lo tanto tiene mucho que ver con estas personas que dicen roba pero hace obra. Cultura tanática. No importa lo que hagas, pero el propósito en esta jungla se debe cumplir. Yo quiero plata y a costa de lo que sea. Si tengo que matar a mi oponente, pues lo mato. Si lo tengo que liquidar, lo liquido. Si lo tengo que persuadir, lo persuado. Usando abuso sexual, tal vez. Habría que echarle una miradita a cómo están, por ejemplo, las municipalidades, donde alguna vez, por ejemplo, quien habla hizo mención de una serie de denuncias que se hicieron en el interior del país porque alguna regidora mujer estaba siendo acosada por un inmediato superior que estaba trabajando en su segmento. Yo quiero poner el dedo en la llaga. No es una casualidad que ocurran en algunas sociedades este tipo de acontecimientos. La violencia no puede ser justificada de ninguna manera. Ya les he dicho que la violencia que está teñida del ejercicio del poder y del abuso del poder tiene el propósito destructivo final, tiene el propósito de destruir, de hacer daño, de causar daño al otro. Y eso no puede ser tolerado de ninguna manera. Esta que sea una llamada de atención para que las confesiones religiosas dejen de ser esas vacas sagradas a donde nadie puede tocar nada. No, señor. Las confesiones religiosas, las organizaciones religiosas, son organizaciones civiles como cualquier otra y deben merecer también el examen que la ley debe permitirse para poder examinar lo que pasa en sus interiores, lo que pasa al interior, respetando, por supuesto, el credo religioso, respetando la creencia, la fe. Eso lo tenemos que respetar. Pero las organizaciones humanas son organizaciones donde también hay seres patológicos y pervertidos como estos que hemos visto en estos últimos tiempos. Entonces, no podemos dejar indefensas a las personas que habitan en esas organizaciones y que siguen. No podemos dejar indefensos a los feligreses y a los discípulos que con fe, con buena fe, con propósito, con transparencia, con espiritualidad siguen a esos líderes religiosos. Hagamos que las confesiones religiosas no se conviertan en templos de abuso, no se conviertan en parapeto de pervertidos. Hagamos que las confesiones religiosas alcancen herramientas de fe para el crecimiento espiritual de sus feligreses. Hagamos uso de la ley con esas atingencias y tengamos los ojos bien abiertos a los queridos amigos que participan de diversas organizaciones religiosas. Tenga usted los ojos bien abiertos, despierte su razonamiento, haga uso del maravilloso cerebro que Dios ha diseñado para los seres humanos, empléelo de manera integral y completa para que pueda usted darse cuenta de lo que acontece a su alrededor. Y en el momento que usted necesite, haga uso de la ley, porque para eso están las leyes, para proteger a los ciudadanos y a los seres humanos de todo colectivo. Dicho esto, queridos amigos, nos vamos. Hasta la próxima semana, aquí en su espacio amigable, La Victoria de la Mente. Por supuesto, los espero el próximo miércoles a las 3 de la tarde para otros temas seguramente de actualidad para poder reflexionar con ustedes. Les agradezco infinitamente su paciencia, su tolerancia. Recuerde que la tolerancia es el primer elemento de convivencia pacífica. Aprendamos a respetar lo que piensa el otro, lo que opina el otro, pero aprendamos a defender también nuestros derechos. Defendámoslo juntos. Hagamos sinergia, hagamos causa común para defendernos. Los abrazo y, por cierto, los invito a acompañarme el próximo miércoles. Como siempre, los recibiremos con cariño. Comente y comparta para que alguien más comparta las reflexiones con nosotros. Hasta la próxima semana, queridos amigos.